Bueno, estamos en la fecha 9 de septiembre del año 2014 y vamos con la ayuda de Dios a aprender de lo que la palabra de Dios tiene en esta enseñanza para esta semana, para nuestras vidas. El tema es: Jesús es el Hijo de Dios. Así que vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca de esta gran verdad a través de la cual cada uno de nosotros estamos viviendo en la vida cristiana. Así que sean bienvenidos cada una de las áreas 3, 4 y 5, Apopa y Tonacatepeque, para la gloria de Dios. El objetivo de la enseñanza de esta semana es que conozcamos a través de las evidencias mesiánicas que Jesús es el Hijo de Dios. Las evidencias mesiánicas, hermanos, se refiere a las profecías, se refiere a lo que habló el Antiguo Testamento acerca del Mesías, acerca de Jesucristo, acerca de Jesús. Estas profecías se cumplieron en el Nuevo Testamento. Esas evidencias son las que vamos a estudiar a través de la Biblia. Por ejemplo, que el Mesías descendería del linaje de David. ¿Se recuerdan de aquel pastorcito que se atrevió a pelear contra un gigante llamado Goliat? Entonces, una profecía decía que el Mesías, el Hijo de Dios, vendría del linaje de ese pastorcito, que después llegó a ser rey del pueblo de Israel. Otra decía que el Mesías nacería en la ciudad de Belén. Es decir, estas dos profecías que acabo de mencionar en el Nuevo Testamento, los evangelios nos relatan de que sí se cumplieron. Pero la evidencia mesiánica que vamos a estudiar en esta noche es de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. De que Jesucristo es el hacedor de milagros. Eso vamos a estudiar a la luz de la Biblia en esta noche. El texto que vamos a usar de base es Mateo capítulo 14, en sus versículos 22 al 36. La palabra del Señor dice así, abriendo nuestras Biblias: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Muy bien, en esta noche
La Biblia nos enseña que Jesucristo, después de haberle dado de comer a aquella multitud, ¿cuántos eran los que le había dado de comer? Ok, dice de que después de haberle dado de comer, le dijo a sus discípulos que se fueran en la barca, que se fueran al otro lado. Es decir, Mateo nos enseña que el término a comprender acá es que los obligó. Pero al entrar en la barca e ir delante de él al otro lado del mar de Galilea, a primera vista la palabra obligar nos resulta extraño, sobre todo viniendo de nuestro Señor Jesucristo. Pero si comparamos este relato con el de Juan, seguramente encontraremos la explicación. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Juan dice así: después de alimentar a la multitud quería hacerle rey a Jesús, según Juan capítulo 6 versículo 15, y a la fuerza. Había peligro de que se produjera una aclamación popular. Era una situación peligrosa y bien pudiera ser que los discípulos la complicaran más aún. ¿Por qué? Porque también ellos pensaban todavía en Jesús en términos de poder terrenal. Recordemos de que el pueblo de Israel estaba siendo asediado ¿por qué imperio? Por el imperio romano. Entenderíamos que Jesús estaba tratando de evitar que el pueblo, en medio de su necesidad de liberarse de la opresión política de Roma, lo vieran a Jesús, a él, como el libertador de tal opresión, ya que Jesús había venido en calidad del Mesías Redentor y no como un libertador militar. El pueblo de Israel quería alguien que les libertara de la opresión de Roma, pero sabemos que Jesucristo enfatizó, Jesucristo demostró que su reino era espiritual. El reino de los cielos es espiritual. Y por eso vamos a estudiar en esta noche que Jesús es el Hijo de Dios, en primera instancia viendo las dos cosas que hizo Jesús antes de empezar a hacer los milagros que él empezó a desarrollar en esas ciudades y en esas aldeas. Y después vamos a denotar a la luz de la Biblia la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la evidencia mesiánica que tenemos para poder declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Lo primero que Jesús hizo antes de comenzar a hacer milagros fue que él subió al monte a orar. Después de haber orado Jesucristo, dice que se relata que los discípulos estaban en medio de la tempestad. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús cuando los discípulos estaban en medio de la tempestad? También vamos a estudiar que Jesús caminó sobre las aguas. Jesús calmó la tempestad y Jesús sanó muchos enfermos. La Biblia dice así en Mateo capítulo 14 versículo 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Las dos cosas importantes antes de empezar a ver las milagrosas obras de Jesús son estas. La primera, ya lo dijimos en el texto que acabamos de leer, y esto nos da a comprender que Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, nos mostró que los problemas que se presenten en la vida deben de ser resueltos en la presencia de Dios a través de la oración. Jesucristo nos dio el ejemplo por excelencia, que Él, no teniendo necesidad de orar, no teniendo necesidad de tener comunicación hacia los cielos, Jesucristo dice que antes de empezar a hacer los milagros, Él subió al monte a orar. Importante lo que dice la Biblia en cuanto a la oración. Juan capítulo 14 versículo 13. Y todo lo que pidieres, ¿a quién? Al Padre en mi nombre, es decir, en el nombre de Jesús, lo haré
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, tenemos que comprender que en la vida van a haber y van a existir circunstancias adversas, van a haber problemas, van a acontecer dificultades, van a haber situaciones las cuales jamás nos hemos imaginado. Inclusive no estamos exentos de que las adversidades sean de tal magnitud como una gran tempestad, así como la que tuvieron los discípulos. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dice que Él subió al monte a orar. Importante es que ustedes y yo veamos que hay que subir para poder platicar con Dios siempre. Por eso la Biblia dice que el camino de vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol que es abajo. Por eso la Biblia dice: poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Por eso la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay que buscar, hermanos, a Dios. Hay que subir, es decir, la oración, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa? Comunicarnos con Dios, platicar con Dios, buscar a Dios, sentir a Dios, vivir con Dios. Pero para poder lograr eso hay que subir al monte a orar. Y el mejor ejemplo lo dio nuestro Señor Jesucristo. La oración que hizo Jesús no está relatada, no está identificada, mas sin embargo nosotros a la luz de la Biblia entendemos y comprendemos que la oración debe de tener ingredientes especiales. La oración que hagamos a Dios, la oración, la comunicación que tengamos con Dios debe de ir con ingredientes que nutran verdaderamente una oración que garantice que mi oración va a llegar a los cielos y que no se va a quedar aquí en la tierra. ¿Qué debe de tener esa oración? Primero, debe de tener un corazón humilde. La Biblia dice en el Salmo 51, 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, que cuando la oración es sincera, cuando la oración es en humildad, cuando la oración es de todo corazón, de alma, de espíritu, esa oración jamás la va a desechar Dios. Por el contrario, esa es la oración que a Dios le agrada. Por eso la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales deben de ser discernidas espiritualmente. Cuando mi oración sea humilde, cuando mi oración sea en espíritu, cuando mi oración sea de todo corazón, Dios la va a recibir. ¿Qué más debe de tener la oración? La oración debe de tener fe. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Pero pida ¿con qué? Con fe. ¿Por qué? Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe? Fe es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe le agrada a Dios. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradarlo a Él. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso la oración que hagamos debe de tener fe. Es decir, no debe de haber duda
en el clamor que yo le exprese a Dios, en la petición que yo le haga a Dios, en el deseo de mi corazón que pueda ser conforme a la voluntad de Dios, pero con fe. Debe de haber fe en esa oración. Aparte de humildad, aparte de corazón sincero, debe de haber también fe. ¿Qué más? La oración debe de ser una oración perseverante. Lucas capítulo 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Y no desmayar. Tenemos que orar en todo tiempo y no desmayar. Y sobre todo cuando hay problemas, cuando hay dificultades, pareciera, hermanos, algo adverso, algo contrario a lo que estoy predicando, lo que estoy enseñando, pero es una realidad. Cuando hay problemas es cuando más debe de haber perseverancia en la oración. Cuando hay dificultades, cuando hay situaciones que parecen que nos dominan, que nos tiran al suelo, que nos destrozan, que nos llevan hacia lugares, momentos y sentimientos jamás sentidos, pero es ahí cuando la oración debe de tener perseverancia, cuando mi clamor no debe de cansarse, mi oración no debe ser un día, deben de ser 2, 3, 4, 5, 7, 20, 15, hasta ver la gloria de Dios. Eso es lo que debe de tener la oración, perseverancia. Esta es la oración que a Dios le agrada. ¿Qué más debe de tener la oración? La oración debe de ser en unidad con otros. Mateo capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿a dónde? En la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Está de más decirles, hermanos, que la Biblia enseña que mejor son 2 que 1, porque si uno cayere, el otro le levantará. Por eso la Biblia dice, en todo tiempo ama el amigo. Por eso la Biblia enseña que la unidad es importante. Es más, la Biblia enfatiza que para poder tener la gloria de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios me visite, debe de haber unidad. Porque dice que los que estaban en el aposento alto estaban unánimes en oración y ruego. La oración, hermanos, cuando el problema, cuando la adversidad, cuando la circunstancia que no es grata a mi vida viene, yo también debo de tener sabiduría y pedirle a otro hermano que ore conmigo. ¿Amén? Y aunque no digan amén, así es. A veces nos encerramos en que nosotros tenemos la solución, en que no necesito de mi vecino, en que no necesito de mi familiar, en que no necesito del pastor, en que no necesito de mi líder, en que no necesito de cualquier otro que me pueda ayudar a poder poner mi petición como a Dios le agrada. Ese versículo que está en la Biblia no estuviera ahí si a Dios no le agradara de que yo pidiera el favor de otro. Y sobre todo si aquel es cristiano. Y si no es cristiano, porque muchas veces los inconversos son usados de parte de Dios y tienen más sabiduría y tienen más testimonio que un cristiano. Aún ahí Dios puede mostrar su gloria a favor de nosotros. Pero cuando lo hacemos, cuando y como a Dios le agrada. ¿Qué más debe de tener la oración? Dice que debemos de llevar nuestras cargas ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice así, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, cuando hay problemas en la vida, cuando hay circunstancias que no podemos controlar, hay que entender que hay que aprender a entregársela a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué le sirve estar orando? ¿De qué le sirve estar clamando? ¿De qué le sirve estar gimiendo si siempre va a seguir con la carga, con el dolor, con el pesar? Por eso la Biblia dice, por eso Jesús mismo dijo, venid a mí, todos los que estáis, ¿qué?
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto fue lo primero que hizo Jesús antes de empezar a hacer milagros, orar a Dios. Y en segundo lugar, dice que los discípulos, cuando Jesús estaba orando y estaba solo en el monte, ya la barca, ya los discípulos se habían adentrado al mar. Y dice la Biblia en el versículo 24 del capítulo 14 de Mateo, que ya la barca estaba en medio del mar. Y no estaba solo en medio, sino que también estaba siendo azotada por las olas. Y no solo eso, sino que también el viento era contrario. Algunos de los discípulos eran ¿qué? Eran pescadores. Ya habían tenido la experiencia de haber estado en situaciones de tempestad en medio del mar. Pero había algo diferente en esta ocasión. Había algo especial. Y miren, había una dimensidad que jamás habían experimentado. Cuando hay problemas en la vida que surgen de manera imprevista, hermanos, muchas veces comenzamos el día sin mayor dificultad. Sin embargo, en el transcurso de las horas nos encontramos con los obstáculos y enemigos. Por eso Pablo dijo lo siguiente en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Contra las acechanzas del diablo. Satanás va a acechar nuestras vidas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿A dónde? En las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿A dónde? En el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos estar totalmente seguros de que Dios siempre tiene una respuesta a nuestras necesidades y que cada problema es una oportunidad de ver el poder de Dios. Hay que estar completamente seguros de ello. Ok, ya vimos que las dos cosas que hizo Jesús antes de hacer los milagros fueron subir al monte y hacer ver de que la tempestad se va a dar en la vida del ser humano. Ahora estudiemos cuáles son las señales que demuestran que Jesús es el Hijo de Dios. Comencemos. La primera, Jesús camina sobre las aguas. Versículo 25 de Mateo 14. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Hermanos, caminar sobre las aguas es un acto milagroso. Científicamente está comprobado que una persona normal se hunde en el mar debido a la gravedad. Pero ¿por qué Jesús caminó sobre las aguas? ¿Para exhibirse y atraer a la gente a Él? No. Había un propósito por el cual Jesús caminó sobre el mar, y es evidenciar mesiánicamente que Él es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por qué más? Para demostrar su divinidad. Juan capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de ¿quiénes? De los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, que los milagros era una evidencia para reconocer el Mesías que había llegado a la tierra. Los del pueblo de Israel se tenían que recordar
que los profetas menores, los profetas mayores habían dado profecías de que el Mesías sería del linaje de David. Jesús era del linaje de David. Que el Mesías nacería en Belén. Jesús nació en Belén. De que el Mesías haría milagros. Jesús estuvo haciendo milagros en la tierra. ¿Por qué más Jesús caminó en el mar? Para ayudar a sus hijos en medio de la adversidad. Caminar sobre las aguas nos dice que para Jesús no hay dificultad que Él no pueda dominar, porque Él es el Todopoderoso. La Biblia habla en Génesis una historia acerca de Abraham y Sara, y que Sara decía, ¿cómo es posible yo ya siendo vieja y voy a tener un hijo? Mas la palabra de Dios fue la siguiente en Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Palabra de Dios. Y así se cumplió eso. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Solamente Dios tenía la potestad de hacer milagros, pero también nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí en la tierra, hizo milagros, porque Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué más? Bueno, Jesús invitó a Pedro a caminar sobre las aguas. Amén. No debemos dudar que Cristo está con nosotros. Cuando Jesús le invite a hacer algo a usted, hermano, hágalo. Oiga bien, cuando Jesús le invite a hacer algo, hágalo. Cuando se lo pone en su mente, cuando se lo pone en su corazón, cuando se lo pone en su boca, obedézcale a Él. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que no debemos de dudar que Cristo está con nosotros, y debemos de tener fe, una fe intrépida, es decir, una fe que no tiene temor, una fe que no le impide el arriesgarse ante cualquier peligro. ¿Por qué? Porque está confiando en la voz de Jesús, el Hijo de Dios. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó? Jesús, al entregar su vida por nosotros. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No debemos dudar cuando caminamos en fe, hermanos. Jesús calma la tempestad. Cuando Jesús entró a la barca, dice la Biblia que el viento cesó, porque Jesús tiene el poder sobre cualquier circunstancia, sobre la naturaleza. La Biblia dice que todas las cosas que han sido creadas, las visibles y las invisibles, todas fueron creadas por Él y para Él. Por eso Él tiene potestad, autoridad aún sobre la naturaleza. ¿Se recuerdan cuando aquel huracán iba a venir a El Salvador y iba a golpear contra nuestro pequeño país? Y se empezó a unir un pueblo, se empezó a unir una nación y empezó a clamar a Dios, y de repente las noticias dijeron que había desaparecido esa tempestad. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder. Cuando Jesús entra en nuestras vidas, cuando le entregamos el control, Él calma todo tipo de tempestad que nos amenace. No debemos temer. Si hemos invitado a Jesús para que esté con nosotros, si le hemos entregado el control, no nos hundiremos en las aflicciones de este mundo. La Biblia dice así, Juan 16:33, estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mateo 14:34 al 36 nos enseña la tercera evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. La primera la vimos prácticamente de que Jesús caminó sobre el mar. La segunda, que Jesús tiene poder y potestad sobre cualquier situación. Y la tercera, que Jesús sanó a muchos enfermos. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él, a Jesús, todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Muchos enfermos fueron llevados a Jesús. Hoy en día también, al igual que en aquel tiempo, donde quiera hay personas necesitadas de Dios. El poder de Dios es la respuesta. Todos, dice la Biblia, fueron sanados al tocar el manto. Solamente con tocar el borde de su manto, dice que quedaron completamente sanos. Tocar el borde del manto nos habla que al acercarnos a Cristo en humildad y fe, siempre vamos a recibir la bendición. Si no, recordemos a la mujer sanada al tocar el borde del vestido de Jesús. Mateo 9:21, porque decía esta mujer dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Hermanos, amigos, cualquiera que sea la enfermedad, conocida o desconocida, cualquiera que sea la dolencia, cualquiera que sea el malestar, cualquiera que sea aquello que nos esté oprimiendo, confiemos en Jesús. Si le hemos invitado a que Él venga a mi vida, a que Él entre a la barca de mi corazón, no importa, hermanos, declaremos sanidad. Declaremos espiritualmente que queremos tocar el borde de su manto y toquémoslo en fe y seremos sanados, al igual que aquellos en aquel tiempo de Jesús solamente tocaron el borde y recibieron sanidad. No importa el cáncer, no importa la enfermedad, no importa el tumor, no importa la úlcera, no importa la parálisis, no importa la opresión conocida o desconocida. Para Jesús no hay nada imposible, pero hay que declararlo, hay que confesarlo, hay que sentirlo, hay que vivirlo para poder recibirlo de parte de Jesús. En conclusión, haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él, dice la Biblia, y esta mujer sanó. Y si tú le tocas hoy, sanarás también. Estimado amigo que nos visitas, apreciable amiga que nos visitas, distinguido joven que han escuchado la palabra de Dios, que la hemos leído, que la hemos compartido, queremos decirte que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los milagros que hizo Él, la Biblia dice que los milagros que hizo ayer, los hace ahora también y los hará por siempre. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Acéptale en tu corazón. Permite que entre en la barca de tu corazón. Permítele que Él tome el control de tu vida y tendrás la bendición de Dios, tú y tu familia. Dios de toda gloria, Dios de toda gracia, en esta noche pedimos que esta palabra, Señor, a la luz de la Escritura, que va a ser escuchada, que va a ser leída, que va a ser predicada por mis hermanos líderes de esta iglesia,
pueda tener verdaderamente el toque espiritual, porque creemos en Jesús, porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuere salvo por medio de él. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Señor, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, bendice la familia de mis hermanos líderes, bendice, Señor, tu palabra, y que Espíritu Santo puedas añadir este jueves, esta semana, los que han de ser añadidos a la iglesia para tu gloria y tu honra. Que Dios nos bendiga grandemente y bendiga esta palabra en boca de cada uno de ustedes, amados líderes. Bendiciones.